Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este sábado, 12 de agosto, seguimos caminando en la presencia de Dios con la lectura hoy de Mateo en su capítulo 17, versículos del 14 al 20. Vamos a escuchar hoy la proclamación. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráiganlo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Él les dijo: por su poca fe. Porque yo les aseguro, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada les será imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abramos hoy la mente, la vida, el corazón al Espíritu Santo y digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Llénanos con tu suave aroma, con esa brisa que llega al corazón para poder comprender la Escritura, para pedir la fe y vivirla en orden al seguimiento de Jesús. Amén. Qué bueno en este sábado, cuando siempre los sábados miramos al corazón inmaculado de María, preparar el corazón y escuchar la palabra. Ella nos enseña. Hoy tenemos un pasaje en el capítulo 17, versículos del 14 al 20 de Mateo. También en la iglesia se celebra hoy a una de las fundadoras de las visitandinas, Sor Juana Francisca Chantal, toda la bendición de una mujer que, siendo casada y teniendo hijos, después se ha entregado totalmente a Dios, y con San Francisco de Sales ha planteado un proyecto de santidad para las mujeres, y que hoy en día, pues con las hermanas de la Visitación, muchas que se consagran allí en cuerpo y alma a un seguimiento de Dios con toda la fuerza. En esta palabra de Dios que se nos trae en este día, aparece la curación de un niño. Pero como siempre, en el primer momento los invito a que hagamos varias lecturas. ¿Qué dice Jesús hoy? Porque hay una enseñanza grande. Pero el contexto geográfico, ¿dónde está? ¿De dónde viene? ¿A dónde llega? ¿Quién se le acerca? ¿En qué actitud? ¿Qué le dice? Él le dice algo a los discípulos que no han podido y no han podido hacer qué. Jesús responde fuertemente. ¿Cuáles son las expresiones? Después Jesús manda traer aquel por el que están pidiendo. ¿Qué le dice? ¿Qué pasa allí? Y después los apóstoles en privado quieren preguntarle a Jesús algo más sobre el tema. ¿Cuál es la situación? Recordemos, primera lectura clara, dejamos un silencio, dejamos que la palabra tome con el corazón. Una segunda lectura, detalles, personajes, narración, silencio en el corazón. Tercera lectura, y así las veces que sea necesario para poder hoy saborear la palabra y pasar al segundo momento, que es la meditación. El contexto viene ¿de dónde? Capítulo 17 en Mateo es la transfiguración. Y en la transfiguración vienen bajando y venían hablando de algo sobre la venida de Elías, y Jesús le dice, les da una respuesta que se refería a algo sobre Juan el Bautista. Cuando Jesús va llegando con, acuérdense ustedes, Pedro, Santiago Zebedeo y Juan Zebedeo, ven un alboroto, ven una gente que está ahí como entre disputas, y está pasando algo.
Esa es como para que nos ubiquemos en la situación. Y cuando llegan delante de la gente, pues lo primero que ven es un hombre que se le arrodilla a Jesús y le pide con toda la fuerza un sufrimiento de padre. Un hijo lunático, nos dice aquí la traducción, que sufre mucho y que muchas veces en el sufrimiento cae y lo tiran al fuego y al agua, como los que sufren convulsiones epilépticas. Por eso aquí lo llaman en texto el endemoniado epiléptico. Y entonces el sufrimiento de este padre es ver que lo ha llevado a muchas partes, nadie ha podido curarlo, incluyendo los apóstoles, porque no han podido curarlo. Jesús utiliza aquí una expresión fuerte. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráiganlo acá. Jesús viene de encontrarse con el Padre, de la transfiguración. Viene de esa paz, de ese gozo que le permitió vivir a estos 3 apóstoles. Viene de el amor de la obediencia que él tiene con el Padre. A encontrarse con este género humano por el cual se ha encarnado por amor, pero cargado de mucha falta de fe. Y el contexto amplio de este evangelio es que habían ahí unos escribas, que eran los que estaban poniendo problema, perdónenme la expresión, se estaban casi que burlando de los que no habían podido curar al niño, y entonces estaban ahí como siempre lo has hecho. Entonces la situación era un padre que clamaba, los apóstoles trataron de buen corazón, pero no pudieron, y los otros ahí en un rifirrafe, perdónenme la expresión. Y entonces Jesús habla claro para ver si van comprendiendo el don de la fe y cómo es seguir a Dios y abrirle el corazón. Entonces, claro que con todo el cariño abre el corazón y le dice que le traigan al niño, y entonces Mateo nos dice que desde aquel momento quedó curado el niño. Si uno va a Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante, es un poquito más amplio el contexto, inclusive tratan de mostrar al padre que le dice que él cree, pero que si le falta fe aumente la fe. Hay un diálogo muy bonito y también entonces Jesús está ahí como mirando esta fe de este padre. Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Y al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Esta es la otra variante que nos presenta Marcos, que también nos da unos detalles muy interesantes. Entonces, el hecho es un padre que ama, que cree, pero quiere creer más, unos que trataron y no pudieron, y un Jesús que viene a decirle a los que quieren seguirlo que deben creer más. Más no en cantidad, sino en calidad, porque uno pregunta aquí, él está diciendo que por la poca fe, porque los discípulos le dijeron le preguntaron por qué ellos no pudieron curarlo, y en Mateo él dice, por su poca fe, porque les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada les será imposible. Y uno dice, poca fe, pero después dice granito de mostaza, es muy pequeñito. Aquí lo que está hablando Jesús es de la calidad de la fe. Así sea poquita, tiene la capacidad para hacer milagros, porque quien tiene fe se adhiere a Dios, para el cual nada hay imposible. Qué bueno que grabáramos eso en el corazón. Quien tiene fe se adhiere totalmente a Dios, confía totalmente en Él, le cree a Él, y para Dios no hay nada imposible. Se lo dice el arcángel, ¿se acuerdan ustedes? María Santísima, cuando le cuenta que su prima Isabel está para tener ya a su hijo, una que estaba entrada en años, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ese es el contexto. Una fe que hoy Jesús quiere pedir y quiere mostrarles cómo verdaderamente quien lo sigue puede alcanzar. Así de sencillo, alcanzar lo que pida, en orden pues lógicamente a la voluntad perfecta de Dios, si cree. Pudiéramos continuar, si espera y si ama. Aquí la situación es, ¿cuál es la disposición? Aquí les dice por la falta de fe, en Marcos les dice también por la falta de oración. Acuérdense ustedes que también Jesús ha dicho que hay espíritus que solo salen con ayuno de oración. Aquí vemos entonces
Un Jesús que sigue curando integralmente al ser humano. Lo que pide al ser humano es que el ser humano crea. Y cuando el ser humano cree, ya deja de ser solo criatura, sino hijo, y el hijo le pide al Padre en el nombre de Jesús, y todo lo que se pide en el nombre de Jesús se obtiene para aquellos quienes creen. Ese es el trasfondo de la meditación hoy, en este sábado, para que ustedes y yo le podamos decir a Jesús que queremos creer. Como en Marcos, en esta narración le decimos, creo, pero aumenta mi fe, que verdaderamente podamos tener una fe, aunque sea así, en cantidad pequeña, de mucha calidad, en el sentido de pasar, no solo de la incredulidad, porque la mayoría dirá, no, yo sí creo, pero es un creo que pasa de credulidad a fe, fe que es una palabrita muy cortica, palabra de la cual viene felicidad, palabra que en 2 letricas contiene muchísimo. Contiene un proyecto de vida en Dios. Y para quien se adhiere a Dios, para el cual nada es imposible, pues todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice San Pablo. Todo lo podemos en Dios, nuestro Padre, quien tanto amor nos ha dado hasta su Hijo. Por eso Jesús hace un llamado de atención aquí como fuerte para todas las generaciones, para esos escribas que se estaban burlando, para los, digamos, apóstoles que en un sentido era un llamado de atención han estado conmigo, han aprendido y les falta entonces fe, abran el corazón. Para nosotros hoy sigue siendo un llamado de decir, bueno, ¿cómo está nuestra fe? Eso que decimos que creemos lo demostramos en la vida y lo llevamos a la práctica. Le clamamos a Dios para que verdaderamente tengamos una fe de calidad que vaya madurando. La fe se nos dio como una semillita. Y cómo se ha ido regando esa semillita, cómo se ha abonado esa semillita, cómo se ha ido cortándole aquello que no la deja crecer, cómo se dispone la vida y el corazón para que no se asfixie, no se pierda. Dudas llegan, habrán llegado y podrán llegar, pero para aquel que tiene una fe que ha ido acompañando y que va en proceso de maduración, tiene la fuerza para que cuando lleguen esos momentos, decir, no, yo creo y espero en Dios. Que Jesús hoy pues nos mueva el corazón, que esta intervención de Jesús ante un Padre que le clame pueda llamarnos a que Dios intervenga hoy en nuestra vida directamente y nos levante como este joven y verdaderamente ya no solo tengamos un espíritu mudo, porque la duda y la falta de fe nos vuelven mudos en el mundo de hoy, y podamos verdaderamente hablar hoy, hablarle al mundo, que quien cree todo lo puede. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy porque esta palabra es una enseñanza del camino de la fe. Enséñanos a tener hoy una fuerza para poder ayudar a este mundo, a tener una nueva generación de creyentes que van madurando la fe, de una fe, así sea poca, pero con calidad, nos permita confiarnos en ti, nos permita buscarte todos los días, nos permita quitar toda esta mudez que tenemos a veces y esta falta de fuerza de seguirte, de amarte y de dar testimonio de que queremos buscar la santidad. Hoy escuchamos duro tu llamado de atención para que verdaderamente podamos salir de la fe, tener más oración, tener ayuno, tener prácticas que verdaderamente nos fortalecen en el encuentro contigo, para el cual nada es imposible. Bendice hoy nuestra vida, que podamos quitar las dudas del corazón y pasar de la credulidad a medias a una fe valiente, valerosa, llena de una búsqueda total por ti todos los días. Amén. ¿Qué queda en el propósito ahí en el corazón para este día? Después de esta palabra, y no para este día, para la vida en fe, porque la fe es un camino de maduración. No terminamos ya, seguimos mañana, y hasta el día que tengamos en Dios, debe crecer esa fe en calidad, en fuerza y en gracia. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es su propósito y el mío hoy? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.